conformado por Yelitza Ortiz, Yancy Díaz y Rocío Gómez, quien les habla. Nuestro tutor es Fernando Torres. La actividad 2.4 se titula Balance del análisis de contenido de la LIPSE. El índice es los cambios que hicimos en la historia, la estructura conceptual de la LIPSE, sistemas de representación, la fenomenología, la estructura general de los organizadores del currículo, el ejemplo y las referencias. En cuanto a la historia, no hicimos muchas modificaciones, lo que hicimos fue reducir un poco la historia, dándole mayor importancia a los que mayor aporte hicieron en la historia de la elipse, como Menegmo, Pappus, Euclides, Apolonio y Kepler en la parte de la fenomenología. En cuanto a la estructura conceptual de la elipse, el cambio más grande que hicimos fue el retiro de las ecuaciones y gráficas que habíamos incluido, pero sí dejamos lo que fue las notaciones y los convenios. En la parte superior incluimos la elipse como cónica, se le puede trazar varias rectas, lo que dichas posiciones de esas rectas definen la recta tangente y la recta normal. Entre la ecuación canónica general incluimos los métodos aritméticos que surgieron a partir de las transformaciones sintácticas. Incluimos la ecuación polar con la característica de ángulo polar y de la ecuación general la característica de ser igualada a cero, para pues como sugerencia quitar las ecuaciones pero colocar características allí. Y dentro del teorema de Pitágoras habían solo líneas, por lo tanto colocamos flechas que del lugar geométrico de su definición se utiliza el teorema de Pitágoras para las demostraciones y para determinar la distancia focal. Por cuenta de la fenomenología, entonces incluimos a partir del centro lo que es la rotación de dos elipses, que consiste en el cociente entre las dos velocidades angulares de sistemas de representación. No hicimos cambios, no quitamos, pero sí agregamos algunas cosas, como en el simbólico agregamos la ecuación polar, en el numérico agregamos la parte de la representación de los puntos de la elipse y la forma matricial de la elipse, y en el geométrico la elipse a partir de 5 puntos mediante el teorema de Pascal. En el sistema de representación agregamos como tal el sistema de representación que no lo teníamos en la actividad 2.2, y el manipulativo incluimos la parte de compás de Arquímedes, pues decíamos regla de compás, pero quisimos como enfatizar más en el compás de Arquímedes por la fenomenología. En cuanto a las traducciones entre sistemas y representaciones de la elipse, hicimos una tabla donde resumiéramos todas las traducciones que existían entre los sistemas de representación, incluyendo pues el tabular en esta tabla. De ahí recalcamos que algunas traducciones se hacen, por ejemplo, del simbólico al tabular, pero del tabular al simbólico no la relacionamos. En cuanto a la estructura de sistemas de representación de la elipse, incluimos, entonces ahí ya está incluido lo que les comentaba anteriormente, incluimos el sistema tabular y también algunas conexiones entre las conexiones coordenadas, organizar del numérico al tabular, de la ecuación canónica de asignación de valores para la tabla. Entonces incluimos algunas cosas que no habíamos incluido en la anterior, la ecuación polar, la formal, entre la forma matricial y las ecuaciones, los elementos asociados allí, que es el a la menos 1 o 1 sobre a al cuadrado y 1 sobre b al cuadrado, y la parte del punto. En la parte inferior entonces incluimos lo que fue la gráfica y el compás de Arquímedes. En la parte de fenomenología no hicimos cambios, la sugerencia mayor de la evaluación fue que relacionáramos la parte de los contextos más hacia la elipse, de reflexión de la elipse, rotación de la elipse, traslación elíptica y lugar geométrico de la elipse. El cuadro, la parte el esquema de los contextos tampoco lo modificamos, también la única modificación fue traslación de la elíptica, reflexión, toda la parte de contextos fenomenológicos. Esta es nuestra estructura general de los organizadores del currículo. En la parte superior, entonces ubicamos lo que es la definición de la elipse, con su adición de distancias, que es la definición
como lugar geométrico, y pues resaltamos lugar geométrico porque de esta manera resaltamos todas las los contextos fenomenológicos. Por la parte de propiedades encontramos la reflexión, que es también uno de los contextos fenomenológicos, y de ella sacamos la parte de la subestructura correspondiente. De la elipse sacamos los elementos, no todos los que colocamos en primer mapa, sino los que corresponden a las subestructuras del contexto de rotación, de traslación y de lugar geométrico. A cada una de estas contextos les asignamos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, espejos de lentes, medidores de caudal, un ejemplo del contexto fenomenológico. Y en la parte inferior, entonces, ubicamos los sistemas de representación, y estos sistemas los relacionamos con gráfico con sus gráficas, y el simbólico con sus ecuaciones correspondientes, el manipulativo con el compás de Arquímedes, que es la herramienta utilizada para el lugar geométrico, y el sistema numérico, que lo habíamos relacionado con elementos, pero pues en las correcciones nos dimos cuenta que todos los sistemas de representación utilizan estos elementos. Nosotros utilizamos el siguiente ejemplo. En la galería de murmullos del Taj Mahal se ubicó a un individuo en un foco. Si la distancia máxima entre él y la pared es de 90,2 pies y la distancia máxima es de 20,7 pies, determina la distancia a la que debe ubicarse otro individuo para que éste sea el receptor de un mensaje y haya la altura de la galería. Entonces, esta situación en el siguiente ejemplo encuentra el ángulo de reflexión para el mensaje emitido y representa la elipse que corresponde a la situación. Entonces, esta situación el estudiante identificará, o la persona identificará, que es un fenómeno acústico, por lo tanto corresponde al contexto fenomenológico de reflexión de la elipse y a la subestructura de ángulo de incidencia de ángulo reflejado. La parte conceptual, entonces, utiliza elementos como el foco, el vértice, la distancia, los semiejes, y como transformación en las operaciones aritméticas. Para el punto determina la distancia a la que debe ubicarse otro individuo para recibir un mensaje. Entonces consideramos que los sistemas que intervienen es el numérico y el simbólico. Encuentra el ángulo de reflexión para el mensaje emitido, entonces ahí aplica la parte de ángulo, necesita utilizar el teorema de Pitágoras, y para representar la elipse que corresponde a la situación, consideramos que maneja el geométrico y el manipulativo. El geométrico es porque del numérico al geométrico hace la traducción, y el manipulativo